Hola, les habla Gonzalo Arenas y hoy día quiero comentarles un poco cuál es la profunda crisis que vive nuestro país y cómo ésta ha evolucionado en el último tiempo. Y para eso quiero que hagamos un ejercicio, distinguir la superficie de las cosas, de los eventos, es decir, lo aparente, y la profundidad, es decir, lo real que está sucediendo en nuestro país. ¿Qué es lo aparente? Lo aparente es que previo al 2019, al estallido social, nosotros pensábamos que estábamos bien. Por eso mucha gente se sorprendió con el estallido. Con el estallido social sentimos que estábamos muy mal. Pero después, con el primer acuerdo constitucional, creímos nuevamente que estábamos bien. Sin embargo, ya sabemos todo el circo que fue ese primer proceso constituyente. El plebiscito del 2022 nuevamente nos mostró que estábamos mal, porque no habíamos llegado a ningún acuerdo importante sobre el futuro político del país. Y ahora tenemos un segundo acuerdo constitucional que nos hace creer que estamos bien. ¿Qué quiero ver con esto? Que siempre la superficie es casi bipolar, ¿ah? Porque se basa en humores y en imágenes. Entonces pasamos de bien a mal, a bien a mal, a bien ahora nuevamente. Ahora, este verdadero carrusel emocional en que hemos estado en los últimos años tiene un correlato en la realidad, en la profundidad, que es menos inestable, es mucho más consistente. Y eso se demuestra en las causas de la crisis a la que llegamos a partir del 2019. Antes del 2019, ¿y por qué llegamos a esta crisis? Estábamos sin crecimiento económico, con un desprestigio creciente en las instituciones, con una izquierda radical que se terminó comiendo a la izquierda socialdemócrata, aumento de la delincuencia y crisis migratoria. Cuando pensábamos que estábamos bien, en la superficie, en la realidad teníamos estas 5 graves crisis que no éramos capaces de solucionar. Vino el estallido social y ¿qué ocurrió? Se acrecentó la falta de crecimiento, se acrecentó el desprestigio de las instituciones, se puso más radical la izquierda, aumentó la delincuencia y aumentó la crisis migratoria. Y además se sumó pérdida del principio de autoridad, legitimación de la violencia por parte de esta izquierda radical y el desprestigio de las policías. Cuando estábamos en el primer acuerdo constitucional y pensábamos que estábamos bien, los elementos de la realidad seguían exactamente iguales. Había más sin crecimiento económico, más desprestigio de las instituciones, más radical la izquierda, mayor delincuencia, mayor crisis migratoria y además se sumaba la pérdida del principio de autoridad, la legitimación de la violencia y el desprestigio de las instituciones. Es decir, cuando creíamos que estábamos bien, estamos aún peor que antes del 2019. Después vino el plebiscito constitucional, donde pensábamos que estábamos mal. ¿Qué pasó con la realidad de fondo? Seguimos sin crecimiento económico, seguimos aún más desprestigiadas las instituciones, la izquierda radical se puso aún más radical, y es cosa ver el texto constituyente, aumentó la delincuencia, aumentó la crisis migratoria, seguimos con pérdida del principio de autoridad, seguimos con legitimación de la violencia, seguimos con el desprestigio de las policías. Y ahora en el segundo acuerdo constitucional, donde nuevamente el ánimo de la superficie dice, estamos bien, bueno, ¿qué ha pasado con la realidad? Seguimos sin crecimiento económico, seguimos con instituciones desprestigiadas, seguimos con una izquierda radical, violenta, ha aumentado la delincuencia, ha aumentado la crisis migratoria, se sigue perdiendo el principio de autoridad. Quizás las dos únicas cosas que hemos mejorado en la legitimación de la violencia, la ciudadanía cada vez tiene menos legitimidad con la violencia en comparación con el 2019 y el desprestigio de las policías ha cambiado porque la gente ve que las policías son necesarias. Como pueden ver, no hemos solucionado prácticamente ninguno de los problemas reales de la crisis que atraviesa nuestro país desde el 2019. Solamente estos dos, que fueron consecuencia del estallido social. Pero hay que distinguir este carrusel emocional de la superficie con los fundamentos reales de la crisis. Los fundamentos reales de la crisis siguen exactamente igual y peor que hasta antes del 2019. Así que, si bien es importante un segundo acuerdo constitucional, ojo,
hay que enfocarse también en los temas reales, porque estamos sentados en el mismo polvorín que el 2019. Y ya han pasado 3 años.